Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Shalom, Johnny, Gaby, Nori, Diego, Ángel, Maidali, Talita, Meli, Aníbal, Alfonso, Edu, Claudio, Blanca, Jorge, Erika. Shalom a todos, hermanos. Vamos a hablar de las dos higueras. El mandato de dominio de Yahudá. Reubén fue el hijo primogénito de Jacob, pero contaminó la cama de su padre, dice Dibrei Hayamin Aleph en el capítulo 5. Por eso no pudo recibir la primogenitura, tanto el mandato de dominio como la bendición del hijo. En cambio, la filiación fue entregada a su hermano Yosef y el mandato de dominio fue otorgado a su hermano Yahudá. Yahudá fue el cuarto hijo de Jacob, ¿sí? Él no recibió la primogenitura en sí misma, pero Jacob le dio la parte del mandato de dominio. La manera en que Jacob dividió el mandato de dominio del mandato de multiplicación se explica en el libro de Bereshit. En el capítulo 37 encontramos el primer indicio de que la primogenitura fue dada a Yosef cuando Jacob le dio la señal del titular de la primogenitura, una túnica especial de colores. Ahora bien, Israel amaba a Yosef más que a todos sus hijos porque era el hijo de su vejez y le hizo una túnica de muchos colores. La transferencia real de la primogenitura, sin embargo, más tarde fue entregada a los hijos de Yosef, especialmente a Efraín, cuyo nombre significa fecundidad. A Yahudá, en cambio, le dieron el cetro. También se le compara con un león que se convirtió en el símbolo nacional de Yahudá en sus banderas. Por lo tanto, también leemos de Mashiach en Gilgalut 5:5, representado como el león de la tribu de Yahudá. También vemos que el león se agacharía o se acostaría. Esto ilustra proféticamente la muerte de Yeshua HaMashiach. El único que se atreve a despertarlo es el Ruach, que resucitó a Yeshua de entre los muertos. La separación del mandato de dominio del mandato de fecundidad sembró las semillas de la brecha que vendría sobre la nación de Israel después de la muerte de Shlomo. Es posible que Shlomo haya sido el hombre más sabio que haya existido, pero no fue suficientemente maduro en su carácter como para usar su sabiduría sabiamente. Por esa razón se corrompió mucho y con eso vino la absoluta insensatez. Después de la muerte de Shlomo, la gente se acercó a su hijo Roboam y le pidió que redujera la carga fiscal sobre la gente, que en los tiempos de Shlomo, debido a todas las construcciones que realizó, y no fue solamente el templo, también su palacio, los palacios de sus mujeres, toda una serie de cosas, se había subido muchísimo la carga de impuestos. Entonces, Roboam preguntó a sus asesores. Los sabios le aconsejaron reducir la carga tributaria. Los jóvenes asesores, sin embargo, le aconsejaron aumentar los impuestos y no permitir que la gente dictara sus políticas. Esto causó una brecha en el reino, donde 10 tribus se rebelaron contra Roboam y establecieron su propia nación con su propio rey, un efraimita llamado Yaroboam. O Jeroboam, ¿no es cierto? Y cuando estaban los dos solos en el campo, Ahiyá cogió el manto nuevo que llevaba puesto, lo desgarró en 12 pedazos y le dijo a Yaroboam: toma 10 pedazos para ti, porque así ha dicho Yahweh, el Elohim de Israel: voy a arrebatarle el reino de las manos a Shlomo y a ti te daré 10 tribus. Sin embargo, no le quitaré todo el reino, sino que lo mantendré como gobernante mientras viva, por amor a mi siervo David, al que yo elegí y el que guardó mis mandamientos y mis leyes. Pero quitaré el reino de las manos de su hijo y a ti te daré las 10 tribus, dice en Malachim Aleph, en el capítulo 11, diferentes pasukim. Tomemos nota especialmente de que fue el reino lo que Elohim quitó del rey de Yahudá. Esto constituyó una separación del rey del reino. Esta fue la gran brecha en la tierra. Debido a que las 10 tribus incluían a las tribus de Yosef, Efraín y Menashe, que eran los custodios del nombre Israel, las 10 tribus del norte eran las que legalmente tenían permiso para usar este nombre de nacimiento. Por lo tanto, fueron llamados la casa de Israel, mientras que las 2 tribus del sur, Yahudá y Benjamín, solo podían llamarse la casa de Yahudá.
Esto es muy importante. A partir de este momento, los profetas hablan de estas naciones distintas por sus nombres oficiales. Cuando hablan de las tribus del norte, se refieren a ellas como la casa de Israel. Cuando hablan de las dos tribus del sur, se refieren a ellas como la casa de Judá. Los profetas nunca confunden a las dos cuando profetizan los destinos separados de estas dos naciones. Los cristianos sí. Históricamente hablando, las otras naciones extranjeras también consideran a Israel y a Judá como naciones distintas y también se refirieron a ellas con diferentes nombres. La mayoría de las naciones conocían la casa del norte de Israel no por el nombre de Israel, sino por el nombre del constructor de Samaria, el rey Onri. En aquellos días el nombre de este rey en realidad se pronunciaba Gomer o Gunri. Sí, los asirios que más tarde deportaron a Israel los llamaron oficialmente Bet Gonri o Bet Kunri, la casa de Onri. Este es el nombre que aparece en el obelisco negro de Salmanaser, ¿sí? El rey asirio que conquistó Samaria, que aparece como aparece en Melahim Bet en el capítulo 18. Estos Kunri o Gunri más tarde emigraron a los bosques en gran parte deshabitados de Europa, donde fueron conocidos como los celtas, los sajones y también por otros nombres. Formaban el grueso de la población europea. Israel entró en un cautiverio asirio y nunca regresó a la antigua tierra. Y a Judá debía ir a un cautiverio babilónico por solo 70 años y luego regresar para que el Mashiach pudiera nacer en el lugar designado en Betlehem de Judea, ¿sí? Como profetizó Mijaía en el capítulo 5. El destino de la casa de Israel era cumplir la primogenitura. El destino de la casa del sur de Yahudá era dar a luz al rey Mashiach. En la primera venida de Mashiach vino de la tribu de Yahudá, nacida en Betlehem, la ciudad de David, para cumplir el llamado de Yahudá trayendo al Mashiach. En la segunda venida, él debe venir de una manera diferente para cumplir con la primogenitura de la casa de Israel y traer a muchos hijos a la gloria. Las dos higueras de Yahudá. La tribu de Yahudá consistía en dos tipos de Yahudá, ¿sí? Buenos y malos. El lado bueno de Yahudá debía recibir el mandato de dominio, mientras que el lado malo debía ser rechazado por Elohim. Esta imagen emerge completamente en las profecías de Yirmeyá. El retrato principal de estos dos árboles se encuentra en Yirmeyá 24, que habla de la nación de Yahudá como dos canastas de higos. Una canasta contenía muy buenos higos. La otra canasta contenía higos muy podridos que no se podían ni siquiera comer. Yirmeyá nos habla de esto en los primeros pasukim del capítulo 24. Yahweh me mostró dos canastas de higos puestas enfrente al templo de Yahweh. Esto fue después que Nabucodonosor, el rey de Babel, exilió al rey Jeconías, hijo de Yajoquim, y rey de Yahudá, y a los oficiales de Yahudá, y a los artesanos y a los herreros de Jerusalén y a Babel. Una de las canastas contenía higos muy buenos, como higos de primera cosecha, higos de primicia, que recuerden y volvemos a leer, puestos enfrente del templo de Yahweh. Esto es una ofrenda. Y la otra canasta contenía higos muy malos, tan malos que no se podían comer. Y Yahweh me dijo, ¿qué ves, Yirmeyá? Y yo le respondí, higos. Los buenos son muy buenos y los malos son muy malos, tan malos que no se pueden comer. Elohim le dio al profeta la explicación de esta revelación. La canasta de higos buenos eran aquellos hombres de Yahudá que se sometieron al juicio de Elohim y que fueron a Babel en cautiverio. Elohim dijo que los traería de regreso a la tierra y que les daría corazón para que me conozcan. La canasta de higos malos, sin embargo, representaba a los hombres de Yahudá que se negaron a someterse al rey de Babel, es decir, se negaron a someterse al juicio de Elohim. Elohim dijo de estos higos, como con los higos malos, que por ser tan malos no se puede comer, dice Yahweh, así trataré a Sidkiyahu, rey de Yahudá, a sus oficiales, al remanente de Jerusalén, que ha sido dejado en esta tierra, y a los que viven en la tierra de Mitzrayim. Los haré un objeto de horror, un mal para todos los reinos de la tierra, una desgracia y un refrán, una mala palabra y una maldición en todos los lugares a donde los desterré. Y enviaré contra ellos la espada, el hambre y la pestilencia, hasta que sean exterminados del suelo que le di a ellos y a sus padres. ¡Qué contraste!
La higuera era, por supuesto, el símbolo de la nación de Judá, pero es evidente que las dos canastas de higo vinieron de dos higueras diferentes. Yahshua claramente vio los dos tipos de yahuditas en su día, porque él dijo, así también todo árbol sano da buenos frutos, pero el árbol podrido da malos frutos. El árbol sano no puede dar malos frutos, ni tampoco puede el árbol podrido dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto lo cortan y lo echan en el fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Matías capítulo 7. El buen árbol dio buenos frutos, el árbol malo dio frutos malos. Ambos son de Judá, pero había una clara división entre las personas representadas por esos árboles. Mashiach descartó de plano la posibilidad de que un árbol pudiera dar buenos frutos y malos al mismo tiempo. Dijo que si había malos y buenos frutos provenían de dos árboles diferentes. Tengamos esto muy en cuenta. Los buenos higos fueron aquellos que lo aceptaron como el Mashiach. Los malos higos lo rechazaron. Yirmeyá dijo que los buenos higos se sometieron al juicio de Elohim contra la nación al ir voluntariamente a Babel durante 70 años. Los higos malos no estaban de acuerdo con el juicio de Elohim por su pecado, decidieron luchar contra el ejército del rey Nabucodonosor. Esto se desprende de una simple lectura de Yirmeyá de los capítulos 24 al 30. Juicio divino por la desobediencia. La ley divina dice en Devarim 17 que la gente debía obedecer el veredicto de los sacerdotes cuando debían juzgar a la gente según la ley de Elohim. El pasuk 12 dice, si un hombre actúa presuntuosamente y desatiende al sacerdote encargado de servir allí a Yahweh, su Elohim o al magistrado, ese hombre debe morir. Así eliminarás el mal de Israel. Yirmeyá fue uno de los sacerdotes de Anatot. Así aparece justamente en el primer capítulo, en el primer pasuk de su libro. Elohim lo usó para pronunciar juicios sobre la nación de Judá con estas palabras. Miren, ustedes están confiando en ilusiones que no aprovechan. Pueden escuchar todos los que están por ahí también, porque también esto les cabe a muchos. Están confiando en ilusiones que no aprovechan. Después de robar, de matar, de cometer adulterio, de dar falso testimonio, de ofrecer incienso a Baal, de ir atrás de otros Elohim que no experimentaron, entonces vienen para estar delante de mí en esta casa que lleva mi nombre para decir, estamos a salvo para seguir haciendo todas esas abominaciones. ¿Acaso consideran que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? En cuanto a mí, yo he estado observando, declara Yahweh. Vayan a mi lugar en Shiloh, donde había establecido mi nombre anteriormente, y vean lo que le hice a causa de la maldad de mi pueblo Israel. Y ahora, por cuanto ustedes han hecho todas esas cosas, declara Yahweh, a pesar de que les hablé persistentemente, no quisieron escuchar, y aunque los llamé, no quisieron responder, por eso le haré a esta casa que lleva mi nombre, en la cual confían ustedes, a este lugar que les di a ustedes y a sus padres, lo mismo que le hice a Shiloh. Y los arrojaré de mi presencia como arrojé a todos sus hermanos, a toda la descendencia de Efraín. Dice Yahweh en el libro de Yirmeyá, en el capítulo 7. Harían bien en escuchar estas cosas los que se aferran y dicen, no, yo estoy bajo la gracia. Elohim no cambia. En esta sentencia legítima contra Yahudá, Elohim dice que debía echar a Yahudá y a Jerusalén de su vista, así como lo hizo con Shiloh y Efraín. Shiloh fue el lugar donde Elohim puso su nombre al principio, después de que Yahoshua conquistó Canaán, ¿sí? Debido a los hijos de Eli, Elohim quitó su presencia al arca de Shiloh y la colocó en Jerusalén. Elohim nunca regresó a Shiloh, sino que abandonó permanente ese lugar y finalmente echó a Efraín de su vista al cautiverio asirio. Aún así, Elohim dijo que estaba a punto de hacer lo mismo con Yahudá y Jerusalén, porque eran tan corruptos como los sacerdocios de Eli y la gente de Efraín. Hubo algunos judíos que tenían el suficiente sentido para someterse al juicio de Elohim, pero la mayoría no. Eligieron luchar contra él y por eso Elohim pronunció la pena de muerte sobre la higuera mala, de acuerdo con Devarim en el capítulo 17. Para entender mejor el juicio de Elohim que él estaba pronunciando sobre Yahudá y Jerusalén, primero debemos hacer una pausa para estudiar la ley divina de la tribulación. Esto nos dará una mejor comprensión acerca del yugo del cautiverio que Elohim trajo sobre Yahudá. También debemos rastrear la historia de dónde Elohim ha colocado su nombre a la luz que de la referencia a Shiloh que citamos en el pasaje anterior.
Las leyes de la tribulación, primera parte. Devarim 28 muestra las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la ley por la desobediencia a Elohim. Cuando una nación descarta las leyes de Yahweh y las sustituye por las leyes imperfectas del hombre, el pecado y la injusticia comienzan a aumentar en la tierra hasta que la nación finalmente se desintegra desde dentro o es destruida por los ejércitos invasores. Comenzaremos nuestro estudio con Devarim 28, porque este es el juicio final y máximo en la ley de la tribulación. Porque no quisiste servir a Yahweh, tu Elohim, con gozo y alegría por la abundancia de todo. Tendrás que servir con hambre y sed, desnudo y careciendo de todo, a los enemigos que Yahweh soltará contra ti. Él pondrá un yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya eliminado. En primer lugar, vamos a ver el yugo de hierro. Un yugo es lo que los granjeros solían colocar en el cuello del buey para arar un campo. Un buey es el sirviente del hombre, así que un yugo sobre un hombre significa su llegada a la servidumbre. Mientras que el yugo de Yeshua es ligero, el yugo del hombre es pesado porque el gobierno del hombre siempre es opresivo de alguna manera. En los siguientes pasukim, en los que vienen después de estos, de 47 al 48 de Devarim, los que le siguen, Elohim nos da su definición de un yugo de hierro. Es la forma más severa de servidumbre. Significa ser sometido a un amo injusto y tiránico que no sigue las leyes de Elohim, sino que las hace suyas y las aplica con rigor. Cuando Elohim pone un yugo de hierro en el cuello de la nación, trae una nación extranjera para asediarlos hasta que destruyan toda la infraestructura de esa nación. Yahweh los esparcirá entre todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro, y allá servirán a otras deidades de madera y de piedra, las que ni ustedes ni sus ancestros han experimentado. Dice en el Pasuk 64. De las escrituras se desprende claramente que cuando Israel y Judá continúan pecando y se niegan a arrepentirse, Elohim promete destruir a la nación y dispersar a la gente. Yahweh no se abstiene de juzgar solo porque Israel es elegido. De hecho, Elohim requiere mucho más de las personas elegidas, porque a todo el que se le ha dado mucho se le exigirá mucho, y a quienes confíen mucho le pedirán más a él, dice Lucas. El yugo de hierro es la disciplina del último recurso. Si significa la destrucción de la nación y de sus ciudades, significa que muchas de las personas son muertas sin piedad. También involucra la deportación de los ciudadanos sobrevivientes a otros países, ya sea para venderlos como esclavos individuales o para ser reasentados como grupos, para estar sujetos a los gobernantes extranjeros y a las leyes hechas por el hombre. Cualquier nación que experimente tal devastación sin duda sabrá que está en gran tribulación y que el yugo de hierro les ha llegado porque rechazaron el yugo de madera. Cuando Asiria destruyó a Israel y deportó a los ciudadanos restantes al área alrededor del mar Caspio, como dice en Melahim Bet en los capítulos 17 y 18, fue porque Elohim había impuesto el yugo de hierro sobre Israel. Un siglo más tarde, cuando Babel destruyó a Jerusalén, deportó a la nación de Yahudá para un cautiverio de 70 años, el yugo de hierro fue puesto sobre Yahudá. Este yugo de hierro se impuso a Yahudá por segunda vez en el año 70 de la era común, cuando los romanos destruyeron Jerusalén y dispersaron a los judíos restantes, vendiendo a cientos de miles a la esclavitud. Estos son ejemplos breves del yugo de hierro que Elohim ha empleado en el pasado, pero como dijimos anteriormente, esta es la disciplina del último recurso. Hay un juicio más suave que Elohim ha puesto sobre su pueblo en el pasado. Es lo que Irmeyá llama el yugo de madera, y es de lo que vamos a hablar ahora. El yugo de madera. En el caso de la parábola de Yahshua, en Matías 21, los viticultores robaron los frutos de la viña. Cuando comparamos esto con Yeshayahu 5, se hace evidente que Elohim plantó una viña, el reino, ¿sí?, en la tierra de Canaán durante los días de Yahoshua. En algún momento Elohim esperaba recibir el fruto de su trabajo, pero la gente se negó a rendirle los frutos. En otras palabras, robaron la fruta y asumieron el control sobre el viñedo en rebelión contra su verdadero propietario. Esto, más que una parábola, fue un hecho. El libro de Shoftim, de Jueces, nos dice cómo Elohim manejó este robo.
Y los israelitas hicieron lo que era ofensivo a Yahweh, adoraron a los Baalín y olvidaron a Yahweh y el Elohim de sus padres, que nos había sacado de la tierra de Misraim. Siguieron a otras deidades, de entre las deidades de los pueblos a su alrededor, y se postraron ante ellas, provocaron a Yahweh, olvidaron a Yahweh y adoraron a Baal y a las Ashtarot. Entonces Yahweh se enojó con Israel y los entregó a saqueadores que los saquearon. Los entregó a sus enemigos por todos lados y no pudieron mantenerse delante de sus enemigos. Nuevamente corrigiendo malas traducciones, donde dice entregó, en los originales es literalmente vendió. Así que dice que Elohim los vendió en manos de sus enemigos. Esa es la ley de la tribulación y se desprende de la ley del jubileo. En otras palabras, fueron vendidos por su robo de acuerdo con la ley de Shemot en el capítulo 22. ¿Cuál es el propósito de vender a Israel? En una subasta legal, por así decirlo, ¿no es cierto? Es esto. Así que tenemos que entender cómo es que funciona la cosa. Imaginemos a Israel como un ladrón que es llevado a la corte divina, donde Elohim es el juez. Israel ha sido capturado infraganti y es condenado por el pecado. Pero como Israel no tiene los recursos para pagarle a Elohim los frutos del reino, que es lo que robó al no producirlos, y ciertamente menos puede pagar el doble, Israel fue vendido a otra nación. Cada vez estas cautividades ocurrieron dentro de las fronteras de Israel, esto en la época de Shoftim. Es decir, las naciones vinieron a Israel y las pusieron en servidumbre, y eso es lo que leemos en el libro. Eran conquistados y eran puestos bajo, pero estaban en la tierra, ¿sí? De esa manera les hacían rendir homenaje a sus otros dioses. Aún así, a los israelitas se les permitió permanecer en la tierra que Elohim les había dado. En cada caso, el libro de Shoftim nos dice que Elohim puso a Israel en servidumbre para juzgarlos por su pecado. Si Israel no se hubiera alejado de la ley, Yahweh no habría permitido que las naciones extranjeras los pusieran en servidumbre. Sobre el primer cautiverio, Shoftim en el capítulo 3 dice: los israelitas se establecieron entre los kenanitas, los getitas, los emoritas, los perecitas, los givitas y los jebusitas. Tomaron a sus hijas como esposas y dieron a sus hijas a los hijos de ellos y adoraron a sus deidades. Los israelitas hicieron lo que era ofensivo para Yahweh, ignoraron a Yahweh su Elohim y adoraron a los Baales y a las Astarot. Yahweh se enojó con Israel, los entregó al rey Cushan Rishatayim de Aram Naharaim, y los israelitas fueron súbditos de Cushan Rishatayim por 8 años. Elohim vendió a Israel a este cautiverio. No fue porque el rey de Mesopotamia era tan poderoso que pudiera derrotar al pueblo de Elohim por la fuerza de las armas. Fue porque Israel había desechado las leyes de Elohim y había comenzado a seguir los preceptos y las leyes de otros dioses. Elohim entonces vendió a Israel en manos del rey de Mesopotamia. Esto significa que Israel se convertiría en el servidor de esa otra nación durante un periodo de tiempo específico. Sin embargo, también significaba, y esto es importante de escuchar y entender, que esa otra nación era hecha responsable de pagar la deuda que Israel tenía. Es por eso que la gente compraba a los que eran vendidos para esclavitud. Los compraban, pero debían hacerse cargo de la deuda de lo que fuera. Y además, por supuesto, sobre eso iban a obtener un cierto beneficio, que podía ser el trabajo de las personas, podía ser el uso de la tierra, tanto da. De cualquier manera, tenían que hacerse cargo del pago de la deuda. Esta otra nación estaba entonces, en esencia, redimiendo la nota de deuda de Israel. No les eran entregados como un regalo, pero las otras naciones tampoco entendieron, obviamente. Por eso cuando sus pastores mataban más de las que Yahweh les había entregado, como dice Hanoch, es decir, cuando explotaban además a los cautivos, creían que era porque habían sido abandonados por Yahweh y les pertenecían como esclavos por derecho, y solo era un abandono temporal, porque la esclavitud en las escrituras es temporal y no para siempre, como los hombres sí hacen. Cuando vencía el tiempo de la nota, terminaban siendo encontrados más culpables que los esclavos. Los israelitas eran liberados porque clamaban a Yahweh en arrepentimiento, y las naciones eran entregadas a su vez a castigo. De esta manera Yahweh usaba unos contra otros mientras disciplinaba a su pueblo. Aún hoy usa el mismo método, señores. El factor de misericordia
en este ejemplo de justicia divina se ve en el hecho de que durante el tiempo de servidumbre de Israel no eran considerados legalmente responsables por la nota de la deuda de su pecado, porque habían sido vendidos, el responsable era otro en ese momento. Uno no puede producir los frutos del reino mientras uno está bajo la ley, es decir, bajo la sentencia de la ley, ¿sí? Estar bajo la ley es un momento de aprendizaje, como con la ley como maestro de escuela o como tutor, como lo expresa Shaul en Galutia. Durante ese tiempo de juicio, la ley no les exigía, en un sentido legal, rendir a Elohim los frutos del reino. La ley requería a la otra nación que produjera esos frutos. Cuando no lo hicieron, entonces Elohim los hizo responsables, los juzgó y juzgó a esa otra nación. De esa manera, Yahweh siempre pudo tener una causa legal contra todas ellas, causada por ellas mismas y por su codicia y su violencia. El libro de Shoftim es un resumen de la historia de la nota de deuda. De hecho, todas las escrituras hablan de esto. Quienquiera que estuviera en su poder esa nota de deuda era requerido legalmente para cumplirla. Era elegido para producir los frutos del reino. Pero esto es algo que los hombres no han visto. Normalmente porque no lo conocían y muchos han tirado a la basura por inútil el Tanaj, con el cual serán juzgados. Esta nación había redimido, por así decir, a Israel, pasando a hacerse cargo de la deuda. El requisito estaba ahí, aunque era una conclusión inevitable que esas otras naciones fracasarían tanto como lo había hecho Israel ciertamente. Esta ley, sin embargo, proporcionó misericordia para Israel porque les dio un tiempo para reagruparse, arrepentirse y aprender los caminos de Elohim sin la carga de la nota de la deuda descansando sobre sus hombros. De esta manera Elohim cambió la responsabilidad a la otra nación redentora por un tiempo. Entonces la pasaba y la devolvía. La sabiduría de Elohim es notable. Y sin embargo parece que Israel nunca entendió realmente que sus cautividades en el libro de Shoftim eran evidencia de la misericordia y el amor de Elohim, así como las otras naciones tampoco entendieron que asumir el control sobre Israel implicaba que debían resolver sus problemas porque no los estaban conquistando por su propia fuerza, sino porque Yahweh los estaba vendiendo en sus manos. En el caso de los israelitas, esta ignorancia se debe a que no entendieron la ley que les había sido dada en el monte Sinai. Después de un cautiverio de 8 años, la gente se arrepintió. En este caso, ¿no es cierto que estamos mencionando? Elohim envió a Otoniel para que los liberara y se deshiciera del yugo. Este yugo no era el yugo de hierro de Devarim 28, porque la nación no fue destruida ni la gente fue deportada a otra tierra. Era simplemente un yugo de madera, como Irme ya escribió más adelante. Era un yugo donde se permitía a las personas permanecer en sus tierras, cultivar, hacer negocios como de costumbre, pero debían pagar tributos y impuestos al conquistador extranjero. Pero la siguiente generación nuevamente abandonó la ley divina, así que después de un periodo de paz de 40 años, Elohim levantó a los moabitas para poner a Israel en el yugo de madera una vez más. Y volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh. Entonces el Adón fortaleció a Eglón, el rey de Moab, contra Israel porque habían hecho lo malo ante los ojos del Adón. Una vez más, Elohim tomó el crédito por hacer esto. Vean bien que él dice, yo hago. Él no necesita defenderlo como hacen los hombres que tratan de, no, porque él es bueno, él no hace esas cosas. Él las hace esas cosas y él se hace cargo. No fue el diablo quien fortaleció a Eglón. El rey de Moab no había tenido poder para poner a Israel en cautiverio si Elohim no lo hubiera fortalecido, simple. Tampoco Elohim lo fortaleció porque Eglón era un hombre justo. Elohim fortaleció a Eglón para juzgar a Israel por su pecado. Y cuando Israel finalmente se arrepintió, Elohim envió a un juez llamado Ehud para liberarlos del yugo de madera de Moab. Las leyes de la tribulación, segunda parte. El mismo tipo de historia se repite cada vez que Israel abandona a Elohim y su ley. Shoftim 4 habla del tercer cautiverio de Israel, esta vez a Jabín, rey de Canaán,
quien reinó en Hazor, una fortaleza del norte. El cuarto cautiverio fue bajo los midianitas durante 7 años, está en el capítulo 6. Cuando la gente clamó al Adón, Elohim les envió a Gidón para que los liberara, pero esta vez el libertador fue enviado solo después de que Elohim envió a su malaj para darles una lección de historia. Aquí vemos el primer signo de renuencia por parte de Elohim para liberar a Israel. Él quería que se arrepintieran, no simplemente que se volvieran a clamar a él cada vez que se les había llenado la taza. El quinto y el sexto cautiverio se registran en Shoftim 10, primero bajo los amonitas, después bajo los filisteos. Cada vez que la causa del cautiverio, era la misma, si la gente había abandonado a Elohim y a su ley. Shoftim 10:10 entonces nos dice: entonces los hijos de Israel clamaron al Adón diciendo: hemos pecado contra ti porque ciertamente hemos abandonado nuestro Elohim y hemos servido a los Baalim. Pero esta vez Elohim pareció haber tenido suficiente de su arrepentimiento temporal, de sus disculpas eternas por las mismas cosas y sus avivamientos basados en emociones que no tenían ni profundidad ni sustancia, sino más bien en arreglarme las que me mandé. Su respuesta es muy significativa. Pero Yahweh dijo a los israelitas: los mitzritas, los emoritas, los amonitas, los filistinos, los sidonios, Amalek y Mahón los oprimieron a ustedes. Y cuando ustedes clamaron a mí, yo los libré de ellos. Sin embargo, ustedes me han abandonado y han escogido y han servido a otras deidades. No los voy a liberar esta vez. Vayan y clamen a los Elohim que ustedes han escogido, que ellos los libren en sus tiempos de aprietos. La gente guardó sus dioses falsos y confesó su pecado. Así que Elohim los libró de la mano de un juez llamado Jefté. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que volvieran a caer en pecado, y Elohim los entregó nuevamente a las manos de los filisteos durante 40 años. Después de eso, levantó a Sansón, ¿sí? Pero Elohim no le permitió que librara a Israel de su cautiverio. Sansón, de hecho, finalmente fue cautivado por los filisteos, que le sacaron los ojos, lo obligaron a moler en un molino, ¿no es cierto? Mientras tanto, Elí era el sumo sacerdote en el tabernáculo de Shiloh. Tenemos una situación terrible. Los hijos de Elí eran corruptos y el futuro del sacerdocio se veía muy sombrío. La gente intentó liberarse del yugo de los filisteos, pero sin éxito, porque no se arrepintieron de su falta de ley y no recibieron ninguna ayuda de parte de Elohim. Los corruptos hijos de Elí tuvieron la idea de llevar el arca de la alianza a la batalla para luchar contra los filisteos. En lugar de simplemente arrepentirse de su falta de ley, pensaron que podían usar a Elohim para su beneficio, como un fetiche, como un talismán, como una cosa, ¿no es cierto? Se acordaron de Bamidbar 10, que decía: entonces cuando el arca se puso en marcha, Moshe dijo: levántate, Adón, que tus enemigos se dispersen y que los que te odian huyan delante de ti. Pensaron que podían seguir la misma fórmula. Después de todo, era una táctica probada y ciertamente era bíblica. Y así leemos de una batalla entre Israel y los filisteos. Los filisteos se alistaron contra Israel, y cuando se peleó la batalla, los filisteos hicieron huir a Israel y mataron como a 4.000 hombres en el campo de batalla. Como las tropas israelitas volvieron al campamento, los ancianos de Israel preguntaron: ¿por qué Yahweh nos hizo huir hoy delante de los filisteos? Traigamos el arca de la alianza de Yahweh desde Shiloh, así él estará presente entre nosotros y nos librará de las manos de nuestros enemigos. Así que las tropas enviaron hombres a Shiloh, y allí los dos hijos de Elí, Hofni y Pinjas, estaban a cargo del arca de la alianza de Elohim, y bajaron de allá el arca de la alianza de Yahweh de los ejércitos, entronizado entre los querubines. Esto está en el capítulo 4 de Shemuel Aleph. Sin duda, cuando tomaron el arca de Shiloh, los dos hijos de Elí gritaron: levántate, Adón, y deja que tus enemigos se dispersen y que los que te odian huyan delante de ti. No hacen lo mismo tantos cristianos hoy que repiten un montón de frases de las escrituras. Son bíblicas. Ay, sí que son bíblicas. Las sacaron de ahí, pero también las sacaron de contexto. Y su comportamiento no acompaña la postura, la posición correcta para levantar la palabra del Adón. La oración de estos hombres, sin embargo, fue contestada. Los filisteos pelearon, los israelitas tuvieron que huir y escaparon todas a sus casas.
La derrota fue muy grande, 30.000 soldados de a pie cayeron ahí. Lo que no se dieron cuenta en su ceguera, estos hijos de Elí, es que Elohim en ese momento estaba considerando que su enemigo era Israel. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque sí, él puede poner a sus hijos como enemigos cuando sus hijos se comportan como tales. Él los va a considerar como enemigos. Entonces estos fueron dispersados. Si en verdad oyes su voz y haces todo lo que él te diga, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te aflijan, había prometido él en Shemot 23. Por otro lado, cuando Israel estaba en rebelión contra Elohim, lo contrario sería cierto, como leemos en Yeshaya 63, pero ellos, Israel, se rebelaron y entristecieron su santo Ruach, por eso se volvió su enemigo y él mismo combatió contra ellos. Elohim no cambia. Esta era la situación moral y política cuando Elohim levantó a Shemuel como un profeta y juez. Los filisteos habían derrotado a Israel en la batalla y habían capturado el arca de la alianza. Mataron a los sacerdotes, dice el Mismor 78, y destruyeron la ciudad de Shiloh. Los sacerdotes que sobrevivieron tuvieron que mudarse a la ciudad de Nob, según dice Shemuel Aleph en el capítulo 21, al norte de Jerusalén. Los filisteos tuvieron el arca durante solo 7 meses antes de devolverla, pero el arca no pudo regresar a Shiloh, donde había estado hasta los días de Yahoshua, desde los días de Yahoshua, porque esa ciudad había sido destruida. En cambio, se mantuvo en Kiriat Yarim durante unos 20 años. Después de que se devolvió el arca, Shemuel condujo a la gente a una oración de arrepentimiento y solo entonces Israel derrotó a los filisteos en la batalla. Se terminó así el yugo de madera final de ese periodo histórico en la historia de Israel. A lo largo del libro de Jueces, Elohim puso a Israel en seis cautividades distintas. Ninguna de ellas involucró el exilio y la deportación a una tierra extranjera, lo que habría constituido un yugo de hierro, como se describe en las leyes de la tribulación. Porque no quisiste servir a Yahweh, tu Elohim, con gozo y alegría, tendrás que servir con hambre y sed, desnudo y careciendo de todo a los enemigos que Yahweh soltará contra ti. Él pondrá un yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya eliminado. Yahweh traerá contra ti a una nación de lejos, del fin de la tierra, la cual se abalanzará como un águila, una nación cuyo idioma no entiendes, una nación fiera que no le mostrará consideración al viejo ni misericordia al joven. Fueron en cambio entonces colocados en lo que Yirmeyah llama el yugo de madera, donde la gente fue puesta en tributo grabada por una potencia extranjera. Así me dijo Yahweh: hazte coyundas y yugos y póntelos sobre el cuello, y luego envíaselos al rey de Edom, al rey de Moab, al rey de los amonitas, al rey de Tzor y al rey de Sidón, por medio de los enviados que han venido a Jerusalén, a Tzidkiyahu, rey de Yahudá, y muéstrales y encárgales que digan a sus amos que así ha dicho Yahweh de los ejércitos, el Elohim de Israel. Díganle esto a sus amos: fui yo quien hizo la tierra, al hombre y a los animales que están sobre la faz de la tierra, por mi gran poder y mi brazo extendido, y la doy a quien me place. Ahora yo le entrego todas estas tierras a mi siervo Nabucodonosor, rey de Babel. Le doy aún los animales del campo para que le sirvan. Todas las naciones le servirán a él, a su hijo y a su nieto, hasta que también le llegue el turno a su propia tierra, cuando muchas naciones y grandes reyes lo subyugarán. A la nación, al reino que no le sirva a Nabucodonosor, el rey de Babel, que no ponga su cuello bajo el yugo del rey de Babel, a esa nación la visitaré con espada, hambre y pestilencia hasta que la haya destruido por medio de su mano, declara Yahweh. Ustedes no hagan caso a sus profetas, ni a sus encantadores, ni a sus soñadores, ni a sus adivinos, ni a sus hechiceros que le dicen a ustedes no les sirvan al rey de Babel, porque ellos les profetizan mentiras, con el resultado de que ustedes serán alejados de su tierra. Yo los expulsaré y ustedes perecerán. Pero a la nación que ponga su cuello bajo el yugo de Babel y le sirva, la dejaré en el suelo para labrarlo y habitar en él, declara Yahweh.
También le hablé a Tzidkiyahu, que es Sedequías, ¿sí? Rey de Yahudá, de la misma manera. Pongan sus cuellos bajo el yugo del rey de Babel, sírvanle a él y su pueblo y vivirán. De otra manera morirás tú junto con tu pueblo por la espada, el hambre y la pestilencia, como decretó Yahweh contra cualquier nación que no le sirva al rey de Babel. Pero el profeta Hananá quitó el yugo del cuello del profeta Irmeyá y lo rompió. Después de que el profeta Hananá rompió el yugo del cuello del profeta Irmeyá, le llegó la palabra de Yahweh y Irmeyá: ve, háblale a Hananá y dile que así ha dicho Yahweh: tú has roto yugos de madera, pero en lugar de ellos harás yugos de hierro. Esto está en el capítulo 27 de Irmeyá. El séptimo cautiverio fue un cautiverio de hierro. No aprendieron con los yugos leves, el último fue de hierro. El yugo de hierro de Israel debía ser conquistado debía ser conquistado por Asiria y deportado al borde sur del mar Caspio. Un siglo más tarde, el yugo de hierro de Yahudá debía ser que fuera conquistado por Babel y ser deportado al área de los ríos Tigris y Éufrates. Bien, habiendo terminado la charla, espero que les haya quedado todo en claro y en unos minutos nos encontramos para hablar un poco acerca de estos asuntos. Shalom a todos, hermanos. Abba siga bendiciéndonos grandemente.